Ok, chicos, vamos a empezar entonces con el primer ejemplo de los problemas sobre la clasificación de ángulos, ¿sí? Recordemos que ya vimos la clasificación de ángulos según su magnitud y las parejas de ángulos. Vamos a hacer uso de ambas clasificaciones para resolver este tipo de problemas. Tenemos el primer ejemplo. ¿Cuánto mide un ángulo que es igual a 2/3 partes de su complemento? Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué tipo de ángulo o pareja de ángulo estamos hablando. La palabra clave aquí es complemento. Nos lleva entonces a los ángulos complementarios, que sabemos que son los que sumados nos dan 90 grados. Entonces me está diciendo que tenemos un ángulo que al sumarse con otro nos va a dar esta suma de 90 grados. Ya tenemos aquí un ángulo de 90 grados o un ángulo recto y nos está diciendo que este ángulo está dividido en otros dos. Tenemos entonces aquí otro segmento que divide a un ángulo del otro. Recordemos nombrar todas nuestras rectas. Ok, entonces ya sabemos, hablamos de ángulos complementarios, dos ángulos que al sumarse nos da este valor, este ángulo recto. Dice, ¿cuánto mide un ángulo que es igual a 2/3 partes de su complemento? Es decir, tenemos un ángulo y el complemento, que es este, para completar nuestro ángulo recto, ¿cuánto va a medir? ¿Sí? Me dice que mide 2/3 partes. Entonces, primero tenemos que identificar cuánto mide uno de esos dos. Y si yo desconozco el valor de un ángulo, entonces simplemente le podemos llamar al que ustedes quieran como X. Entonces, ya sabemos que un ángulo mide X. Nosotros pusimos ese valor porque no lo conocemos. Y el otro ángulo sí que lo conocemos. Dice, ¿cuánto mide un ángulo que es igual a 2/3 partes? 2/3 partes sabemos que es una fracción. Son 2/3. A 2/3 partes del complemento. El complemento es esta X. 2/3 partes del complemento. Ok, entonces ya establecimos de forma algebraica cómo representar estos complementos. Hay que encontrar el valor de X para saber el valor del ángulo. Entonces, una forma en la que lo podemos hacer es estableciendo esta ecuación. 2/3 es igual a 90 grados. Si sumamos los dos ángulos, X más 2/3 de X, nos tienen que dar esos 90 grados. Y con eso ya establecimos una ecuación. Como lo hicimos anteriormente en álgebra, tenemos primero que encontrar los elementos algebraicos para después encontrar la ecuación. Ya encontramos la ecuación, solo es cuestión de resolverla. Tenemos una ecuación con una fracción. Entonces lo que hay que hacer es eliminar ese denominador. Como el denominador es 3, todo lo multiplicamos por ese mismo 3. Entonces es 3 por X, 3X. Recordemos, primero dividimos y luego multiplicamos. 3 entre 3, 1. 1 por 2, 2X. Y tenemos 3 por 90, que es 270 grados. ¿Sí? Ok, entonces, ya eliminamos el denominador, terminamos de resolver la ecuación, sumamos las X, 3 más 2, tenemos 5X igual a 270 grados. Terminamos de despejar la X. Ese 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces realizamos nuestra división. 270 entre 5 es igual a 54 grados.
Con esto ya encontramos nosotros el valor de x. No es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el ángulo, que es esas 2/3 partes de x. Nos están pidiendo que encontremos el valor del ángulo CAD. Este ángulo de aquí, CAD, que es 2/3 de x. Ya conocemos el valor de x, solo es cuestión de sustituir. Tenemos entonces que ese ángulo es 2 por el valor de x, que es 54, sobre 3. Hacemos la multiplicación. 2 por 54 sabemos que es 108 y hacemos la división entre 3 y tenemos que el valor de ese ángulo es de 36 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide un ángulo que es igual a 2/3 partes del complemento? Entonces, nuestra respuesta es esta de aquí, ¿sí?